de obra social T parcial, obra social T parcial sobre la parte no remunerativa y obra social sobre lo no remunerativo. Y de esa manera sí te va a exportar correctamente. Bueno, ahí estaba viendo el ticket que había enviado Ignacio, 379-303, por un tema de un convenio quincenal. Había planteado que el importe de traer no le estaba teniendo en cuenta la primera quincena y que las horas trabajadas de la segunda solo le exportaba las horas trabajadas. Con respecto al importe de traer, puede ser que en el concepto, en la solapa de cantidad, no tengas agregado, además del concepto de horas trabajadas, el remunerativo, el concepto de control bruto quincenas anteriores. Quizás te falte agregar eso. Si no, bueno, esto va para todos. La detracción, los que tengan problemas, ya en la última actualización se agregó para que se calcule de manera automática. Si quisieran hacerlo de esa manera, tanto la detracción como la remuneración 10, ¿no? Tendrían que ir por archivos empresa configuración y setear el tilde abajo de todo que dice calcula detracción al exportar a LCD. Esto va para todos los que tengan problemas con la detracción. En ese caso se los va a exportar de manera automática. Y con respecto a las horas, es porque en el formato no se acumula ese valor. Si vos querés acumularlo, podés dirigirte al formato dentro de archivos, tablas y cos, formato de exportación, formatos y cos. Ahí posicionándote sobre el libro de sueldos, en la solapa detalles de formato, buscas cantidad de horas trabajadas, que es el número de orden 230. Lo modificás y le pones el tilde en acumular en agrupaciones. De esa manera te va a acumular las horas. Bien, con respecto a Mariela, que hizo alusión a un número de ticket, el 379198, donde según un error con la remuneración 4 y 8, se le había mandado justamente el link con el vivo. Bueno, esto responde a lo que estaba comentando justo Cristian. Lo que tiene que hacer es hacer la cuenta y sacar la diferencia. La base imponible 4 informada es 107.660,46 y lo que determina FIP es 123.922,96. Lo que tiene que hacer es tomar el recibo de sueldo, hacer la cuenta. Si toma la calculadora y hace la cuenta, hay una diferencia de 16.262,50. Tendrá que revisar ahí cuál es, a qué concepto puntual hace referencia, si es justamente algún no remunerativo que lleva aportes o no, porque eso tiene que ver si lleva aportes o contribuciones a la obra social. Si es así, si tiene descuento, ¿sí? Si tiene sobre la liquidación en sí en mano, tiene descuentos sobre ese no remunerativo, y si es así que tiene descuentos, entonces en AFIP ese concepto no remunerativo tiene que tener el tilde en aportes y contribuciones. Pero eso es la idea, digamos, para que se enfoquen o cómo deben analizar el error. ¿Qué tienen que hacer? Mirar cuál es lo correcto, si lo que pasa de catedral o lo que determina AFIP. Tomar, hacer la cuenta, mirar el recibo de sueldo y chequear a ver dónde está la diferencia. Eso aplica para poder solucionar tanto el error de la base 4 como lo de la base 8. Otra cosita, perdón, disculpen, habían consultado a ver si se está grabando el curso. Sí, como todos los cursos o vivos se graban y después se suben en el canal de YouTube. Con respecto a la consulta de Claudia, vamos a necesitar que nos pases el TXT que estás subiendo. Por lo que veo es un error de formato, pero puede ser o que el TXT esté mal o que lo esté subiendo en un lugar que no va en la página. Por las dudas, te digo, en la página
Vos para subir una liquidación tenés que entrar a liquidaciones y declaraciones juradas y ahí cuando poner agregar liquidación y ahí importar, cargar desde archivo. No sé si lo estás haciendo de esa manera, porque ese error tiene que ver seguramente con eso. Pero si lo estás haciendo así, envíanos el TXT y captura de pantalla de por dónde lo estás subiendo, así lo vemos. Darío, te comento, habías planteado que querías exportar desde Catedral para poder presentar libro de sueldo porque estás obligado ahora a partir de septiembre. Lo que vas a tener que verificar en tu convenio, dentro del sistema Catedral, te vas por archivos, convenios, te posicionas en el convenio de comercio, en este caso en el que vos hayas liquidado, vas a ir a la pestaña formatos y COS y del lado izquierdo primero tenés que revisar si debajo del formato estándar tenés el formato del libro de sueldo. Si es que no lo tenés, vas a hacer botón derecho nuevo y lo seleccionás. Y luego del lado derecho vas a tener que definir los ítems de cada campo del formato del libro de sueldo digital. Eso nos podés solicitar si tenés alguna consulta o si ya habías levantado la consulta, te vamos a mandar ahí el procedimiento, el instructivo de cómo configurar el formato del libro de sueldo. Y después de eso ya podés exportar. Cabe aclarar de que no puede quedar ningún ítem sin definir. Sí o sí todos tienen que estar definidos. Sí, Darío, ¿me podrías confirmar si tenés algún número de ticket por la página o decirme cuál es tu usuario? O si tenés algún ticket puntual, me pasás el número de consulta y te paso el instructivo. Horacio, Bárbaro, Darío, ahí yo ingreso a esa consulta y te lo envío. Horacio, que ahí manifestaste, empleado trabaja por horas, calcula mal la obra social T parcial. ¿Podrías detallarnos un poco más a qué se refiere? ¿Qué estás liquidando? ¿Si quincenal, mensual, si es un mensual por hora? Y si nos puedes pasar un recibo y cómo debe liquidarlo para que podamos pasar la configuración correcta. Con respecto a la consulta de Mónica, eso lo tiene que cambiar de la configuración de la empresa. Tiene que ir por archivo, empresa, configuración. Y donde dice empleador, la primera opción tiene que setear la decreto 81401, artículo 2, inciso B. Tiene que lo podés setear ahí, aceptar, y ahí te lo va a exportar correctamente, porque seguramente los empleados deben tener otro tipo de empleador y alícuota. Fabián, habías consultado por la detracción automática, entiendo.
desde la página de www.cathedralsoft. La vas a tener que descargar. Es la primera que te figura dentro de descargas, ¿sí? Dentro de descargas actualizaciones, la primera, que sería la última, 675051, es la que incorpora digamos, el cálculo automático de detracción. Recuerden esto, que como se genera el cálculo automático por detracción, el cálculo se hace por fuera, ya no, no hay que chequear la configuración interna de la configuración de los conceptos de contribución de jubilación y detracción y del formato, sino que esto hace el cálculo por fuera. Una vez que genera el archivito TXT, levantan o abren el archivito TXT, van al último registro y a la derecha, y ahí van a ver el importe que se va a calcular automáticamente, de importe a detraer según corresponda. Pero sí, eso lo descarga desde la página www.cathedralsoft.com.ar, dentro de descargas, actualizaciones, y la primera que ves, la 6750, 6751, para los que tienen gestión integral del estudio full, ahí está incorporada la automatización del cálculo de detracción. Horacio, sí, en realidad que nos pases por el ticket, si querés, generarnos un ticket ahora y pasarnos el número. Y también indicarnos cómo debería calcularlo, si debe tener la misma lógica que en un mensual o no. Porque viste que en los mensuales, si son 4 horas, te duplica la hora social o te la pone en proporción. O sea, en el caso de que sea proporcional, te lo lleva 8 horas en ese caso. Pero indicarnos eso, sí, ahí lo revisamos. Fabián, estábamos hablando por la actualización desde la página. ¿Qué es lo que te sale y que te impide descargar la actualización? María Cristina, que hace la consulta de si lo configuramos antes de la detracción, no se producen errores. En realidad, sí, ahí si tenés la detracción automática,
la que vos haces manual ya no corre, digamos. Tildando en detracción automática, ya funciona de esa manera, no tendés que modificar nada. Si vos querés que funcione la configuración manual, hay que sacarle el tilde. Pero una vez que le tildás ahí, todo lo otro ya queda sin efecto, digamos. Graciela Martín, que comenta en empleados de media jornada no toma igual remuneración 4. Y en la 8, alguna de las dos bases que está pasando, ¿cuál es la correcta? ¿La 4 o la 8? Lo que tiene que revisar acá es que si es empleado de media jornada, si por recibo de sueldo tiene liquidada la obra social parcial. Además, si llegara a tener algún no remunerativo, lo mismo, obra social sobre no remunerativo y obra social sobre no remunerativo, perfecto. Bueno, Graciela, te comento, como esto es reiterado, si quiere esto aplica para cualquier caso, cuando dé distinta la 8, la REM 8, pero que la REM 4 sea la correcta, cuando no son, digamos, remuneraciones que superen el tope, lo que puede hacer ahí es configurar la remuneración imponible 8 exactamente igual que la 4. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo me voy a la base imponible 4, a modo ejemplo, tengo el código de concepto seleccionado, el 1, el 2, el 3 y el 4, entonces si yo voy a la remuneración imponible 8, en la 8, digamos, tengo que tener seleccionados los mismos códigos, código 1, 2, 3 y 4. Y luego en los ítems, en el ítem en realidad, base para el cálculo de diferencia de contribución, obra social y FSR, tengo que tener seleccionado exactamente los mismos códigos que en el ítem base de cálculo diferencia de aporte, obra social y FSR. Y de esa manera se la va a validar correctamente. No de nada, Graciela. Cualquier cosa nos escribe. Claudia, por un error que estás pasando sobre la base 9 en 0, si configuraste el concepto de contribución de LRT, recordá que sí o sí tenés que reliquidar, porque si no se va a seguir pasando en 0. ¿Sí? Entonces, una vez configurado el concepto de LRT de contribución, reliquidás, ese es el concepto que se va a agregar en la remuneración imponible 9 por selección de conceptos, operación suma, columna, importe, y luego de eso se exporta. Pero es importante como condición necesaria que se reliquide para que se dispare el cálculo interno sobre las bases de LRT, porque sin esa condición no se va a disparar y va a salir en 0. Sí, Graciela, si quedó alguna, por favor, ¿nos podría retipear la consulta? Claudia, si eso está bien, algo quedó mal configurado, porque si no, no va a pasar en 0. Te pido si nos podés que nos pases tu usuario, nos vas a generar ahora, por favor, por la página de Ticket, la consulta y mandanos todas las pestañas de la configuración del concepto y además de la del formato SICOS de la remuneración imponible 9, incluida la pestaña clase de liquidaciones, porque algo no quedó correctamente configurado, sino eso se dispara sí o sí el cálculo. Ezequiel, ahí recibí el recibo, sí.
Ahí, por lo que observo, sí, el empleado, o por lo menos identificando el empleado con los valores que se están calculando, ¿sí? No tiene la obra social de OSECAC, ¿sí? Por lo que no corresponde que se aplique obra social sobre la parte no remunerativa. ¿Sí? Lo único que tiene que pasar es la base de obra social y obra social T parcial. Lo que debes chequear, ¿sí? Es que el código 2265, que es el no remunerativo para los empleados que no tienen la obra social 12CAC, ¿sí? Que no tenga tilde en aporte y contribución de obra social. ¿Sí? Por eso, para estos casos, o para lo que es la liquidación de comercio, ¿sí? Se debe tener dos conceptos no remunerativos. ¿Sí? Un concepto no remunerativo, ¿sí? Para los empleados que tienen la obra social 12CAC, ¿sí? Para poder tildar en la página de AFIP, ¿sí? Los campos de aporte y contribución de obra social, y otro concepto no remunerativo, ¿sí? Para aquellos empleados que tienen la obra social distinta de 12CAC, que únicamente en la página de AFIP va a tener tilde en el campo de LRT. Fabián, en realidad ese dato lo va a traer automático, el dato de la detracción. Si por ejemplo son 30 días, en detracción va a traer 30. O si son 15, va a traer los días que tenga liquidado. No tendría que completar básicamente nada a mano porque el sistema va siendo solo automático el cálculo. No sé si responde a tu consulta eso, pero va cuando vayas a liquidar, cuando vas por movimientos, liquidaciones, calcular, seleccionas el periodo y fíjate cuando cargues, cuando automáticamente traiga los días trabajados, en el campo de abajo, en días para la detracción, te va a traer automático ahí los días. Graciela Martín indicó que tenía una pregunta sin responder del principio, si la puedes volver a reenviar, por favor. Ignacio, ahí estaba viendo la imagen que habías enviado. Bueno, si efectivamente, bueno, acá no tenemos el empleado, dice línea 4, habría que ver el TXT, pero si hay el sueldo es, o sea, el total remunerativo es de 300.000 pesos, lo que te falta configurar en el convenio este es la remuneración bruta. Lo que tiene que hacer es ir al convenio, a la solapa de formatos y COS, buscar la última fila de todas, que es remuneración total, y le tiene que indicar en origen rango de tipo de conceptos, desde remunerativo a no remunerativo. Operación suma, columna importe. Con eso ya va a contemplar que tome todos los conceptos y no le debería dar ese error. No, Graciela, me refería que había detallado que tenía una consulta que no pudimos responder, que había quedado pendiente de respuesta. ¿Puede responder cuál es esa consulta? ¿Nos puede detallar nuevamente cuál es esa consulta que quedó sin respuesta por parte nuestra? Sí, quería saber puntualmente si mandó una consulta por la página, es decir, un ticket, o nos mandó por acá por escrito, por este chat interno del vivo. Por lo que veo dice que no puede solucionar lo de la REM 9, pero para verlo puntualmente, ¿hay ya algún ticket con la imagen cargada?
Fabián, tendríamos que saber puntualmente a ver si es un tema de liquidación posterior o ante a la actualización. Lo que te diría ahí para poder hacer el chequeo, que seguramente sea eso, es que elimines la liquidación, ambas liquidaciones, y que quede justamente en ese orden. Después de actualizar el sistema, si querés por las dudas cerralo, pero elimina directamente el recibo de sueldo de vacaciones y volvé a hacerlo en ese orden. Vacaciones primero y posterior haberes. Y confirmanos ahí, por favor. Sí, Graciela, no, lo que te estábamos preguntando es si habías mandado un ticket por eso, porque lo que vos enviaste en la consulta, lo que te dijeron está bien. Si el código de AFIP es 551.000, por defecto, o sea, si vos le pusiste ese código, lo diste de alta mano en AFIP, tenés que ponerle el tilde en LRT. Si lo exportaste de Catedral al concepto, ya viene con el tilde, pero si lo diste de alta mano en AFIP, no va a tener el tilde. Cuando vos pones 551.000, los subsistemas. Lo que le decía es que se fije si. Ahí retomé. Lo que le decía que se fije si en la FIP el concepto que dio de alta tiene el tilde en el RT. Si no lo tiene, le tiene que tildar ahí, porque puede ser que tenga el 551.000, pero no tenga el tilde en el RT. Y eso sea la diferencia. Si el concepto tiene el tilde en el RT, una de las causas puede ser que el código que tiene ese concepto, no el de AFIP, sino el código, no coincida con el código que liquidó en Catedral en el recibo. Pero bueno, ya para eso necesitamos ver el recibo y el error que le da. Por eso le mencionaba lo del ticket. Pero bueno, si en AFIP no tiene el tilde, tiene que tenerlo. No, o sea, el 551.000, recordá que es de uso libre. No es que aporta la RT, es de uso libre. Entonces, cuando vos seleccionás ese código, abajo en los tildes tenés que ponerle el tilde en LRT, en este caso. Pues si no, ese concepto no te lo va a incluir a la 9. O sea, AFIP te va a determinar que no va a la 9 y, y debería ir porque vos lo estás exportando. Y que no lo podés modificar, que me estás indicando ahí, debe ser porque tenés la liquidación subida. Tenés que eliminar la liquidación, ir a conceptos, eliminarlo al concepto y darlo de alta nuevamente. Pero bueno, eso si vos lo haces a mano en AFIP. En Catedral no tenés que hacer nada porque lo estás dando de alta mano en AFIP. Si vos el concepto lo exportaras desde Catedral, con el 551.000 ya te lo dejaría modificar. Bien, ahí con respecto a la consulta de María Cristina Jiménez, ¿sí? En ese caso vas a tener que tener dado de alta dos conceptos no remunerativos. ¿Sí? Un concepto no remunerativo para los empleados que tienen la obra social de OSECAC, ¿sí? Y otro para los empleados que tienen la obra social distinta de OSECAC. ¿Sí? Ambos van a ir asociados al código de AFIP 551.000. ¿Sí? De esa manera, luego en la página de AFIP, ¿sí? El concepto correspondiente a los empleados que tienen obra social de OSECAC, ¿sí? Se va a tener que tildar el campo de aporte y contribución de obra social, y LRT, y el otro concepto que ya viene por defecto, ¿sí? Con el código 551.000, que es para los empleados que tienen obra social distinta a OSECAC, ¿sí? Va a llevar el tilde en LRT únicamente. Y de esa manera lo vas a poder diferenciar, obviamente, aquellos empleados que tienen la obra social de OSECAC, va a aplicar el aporte con respecto a lo no remunerativo.
Graciela, por lo que estaban explicando del tilde en LRT, es en la página de AFIP, en conceptos, tiene que buscar ese concepto puntual y tildar en LRT para que lo toma para la base 9. Claudia, ahí recepcionamos la consulta, el ticket, por el error de la base 9 en 0, pero no estamos recepcionando las imágenes que había solicitado, que eran de la pestaña pestaña del concepto, pestaña cantidad, valor unitario, importe, liquidaciones, ¿sí? Y además la imagen dentro del convenio, pestaña formatos y cost de la remuneración imponible 9 y la pestaña clase de liquidaciones. Sí, vuelvo a reiterar, Claudia, si podés adjuntar en la misma consulta donde enviaste este ticket, no necesitamos el error porque eso ya está planteado acá en el vivo. Lo que necesitamos es que ingreses al convenio, a la pestaña conceptos, busques el concepto de contribución de contribución del ERT, hagas botón derecho modificar o doble clic y adjuntes las imágenes de cada pestaña. Entonces, eso se va a adjuntar en la consulta. Luego de adjuntar cada pestaña, si querés lo podés pegar todo en un mismo Word. Abrís un Word y pegas cada pestaña. Pero a su vez, necesitamos que ingreses dentro del convenio la pestaña formatos y cost y te posiciones sobre remuneración imponible 9, le hagas botón derecho modificar, adjuntes la imagen de la pantalla principal y la pestaña clase de liquidaciones. Así vemos todo, ¿sí? Porque hay algo que, digamos, de todo eso no quedó configurado correctamente, por eso no está pasando la base en 0. Ahí, Mónica, sí, con respecto a si hay que tener dos conceptos para lo que es comercio o SECAC, sí o sí hay que desglosar los dos conceptos por el tema de que solamente se va a aplicar el aporte de obra social y contribución a aquellos empleados que tienen la obra social de OSECAC. Y para los otros empleados que tengan obra social distinta de OSECAC, sí, en ese caso no corresponde. ¿Sí? Entonces sí o sí hay que desglosarlo para poder tildar en la página de AFIP, ¿sí? El que corresponde a OSECAC en aporte y contribución de obra social, y el que es para los empleados distintos a OSECAC, si solamente va a llevar el tilde en el RT. Darío, por el error que estás pasando, ese valor lo solicita el TXT de conceptos. ¿Qué TXT estás subiendo a la página de AFIP? Porque esa longitud, esa estructura es la que maneja el listado del TXT donde se exportan los conceptos, no la liquidación. ¿Sí? La liquidación se exporta desde otro lugar, desde otros procesos, libro de sueldo digital, libro de sueldo digital. Ignacio, ahí estaba viendo el ticket que enviaste. Veo que mandaste la imagen de la configuración del formato SICOS. No se alcanza a ver la fila que tenés que modificar, que es remuneración total, que es la que está abajo de todo. La imagen que se ve hasta remuneración maternidad para ANSES. Abajo de esa hay una más que se llama remuneración total. Ahí tenés que tener en origen rango de tipo de conceptos de remunerativo a no remunerativo, operación suma, columna importe. Así que chequeate eso y si no cualquier cosa, amplianos la imagen para revisar eso mismo. Darío, si estás exportando desde ese lugar, desde Catedral, entonces chequea cuando estás levantando el archivo en AFIP. En AFIP, ese archivo de TXT de las liquidaciones no se debe levantar en conceptos, sino en la declaración jurada de las liquidaciones. ¿Es siempre que te tire el error del 195 o es
o porque se está exportando mal y se está levantando el archivito de conceptos, o en AFIP se está levantando al revés. Entonces, en AFIP, si vos me confirmás que desde Catedral lo exportaste desde la ruta correcta, es decir, desde otros procesos, libro de sueldo digital, y el archivito ese sí es el que corresponde a los datos de las liquidaciones, en AFIP, cuando levantes el archivo lo tenés que levantar dentro de lo que es la declaración jurada de liquidaciones, no en conceptos. Graciela, mientras tanto, mira, voy respondiendo a tu consulta. Ya si no te deja modificar, eso lo vas a tener que chequear con AFIP, porque eso ya es uso de la página de ellos. Así que vas a tener que generarle una consulta a mesa de ayuda de AFIP a que te indiquen por qué no te deja modificar el concepto para poder tildar la base la base, para que lo tomen para la base para la 9. De todos modos, si querés, podés ir chequeando si algo está escrito en los manuales de uso de ellos, pero en el caso de que no lo encuentres por ahí, podés hacer la consulta por mesa de ayuda de AFIP. Claudia, ahí vi que actualizaste la consulta. Veo que está todo perfecto. Lo único que falta, que seguramente sea eso, que el concepto de contribución LRT que vos creaste, te fijes en la solapa liquidaciones que tenga el tilde en haberes normales, finales, SAC y vacaciones. Quizás no tenga el tilde ahí en ninguna liquidación y por eso no se está liquidando y bueno, al no liquidarse no exporta ningún valor. Porque todas las otras solapas y la configuración del formato lo veo perfecto. Así que modifica el concepto y en la solapa liquidaciones, fíjate si tiene el tilde en haberes normales, vacaciones, SAC y las liquidaciones finales. Si no lo tiene, ponele el tilde, reliquida y ahí vuelve a generar el archivito. Darío, por los errores que estás enviando, ¿eso qué significa? Que para FIP cada código que estás tratando de subir no existe. No sé si ya habías levantado el archivo primero de conceptos, que es el primer paso que se hace, y el segundo es la de las liquidaciones. En el caso de que no lo hayas hecho, que digamos, por lo que estoy deduciendo no falta ese paso, ¿qué significa el error? Número de registro tanto, código inexistente, que para FIP, en conceptos, cada código que te está mencionando no existe. Entonces, o lo vas a tener que dar de alta, es decir, código 1040, 1050, 1070, 2370, ¿sí? Esos códigos son los que tenés liquidado por recibo de sueldo. Entonces, tomás el recibo de sueldo, chequeás a qué código hace referencia a cada uno y lo tenés que dar de alta en AFIP. O si no, vas a tener que hacer el paso previo desde Catedral. Primero haces la unificación de los códigos por convenios y después exportás. O lo das de alta, como vos quieras. Pero, ¿qué significa ese error puntualmente? Código inexistente es que ese código no existe para AFIP. Entonces vas a tener que crearlo en AFIP, desde conceptos. ¿Sí? Bueno, si te deja borrarlos, Graciela, eliminalos y volverlos a exportar desde Catedral. En Catedral ponerle el código AFIP 551.000. Indicale ese código
vos vas a tener dos conceptos, uno porque es para OSECAC y otro para los que no son de OSECAC. Entonces, a los dos le pones el código 551.000 y cuando lo exportás en AFIP, entras al código que sea el de la obra, que digamos que se llame OSECAC, a modificarlo y le pones el tilde en obra social y en contribución de obra social. En el RT, si lo exportás desde Catedral, ya va a tener el tilde, así que eso no tendrías que tocarlo. Ezequiel, ahora van a ver en el ticket 381373. Claudia, vos decís que tenía tildadas en la solapa liquidaciones el concepto, todas las liquidaciones estaban todas tildadas. Si estaban todas tildadas, está bien el concepto. Em, una cosa más, fíjate si en la solapa condicional tenés algo. En la solapa condicional del concepto de contribución LRT. Si no tenés nada y recién reliquidaste, confirmame ahí en el chat que te digo otra consulta para chequear a ver si el error está en que no se está calculando el concepto o se está calculando y no se está exportando. Amalia, por la consulta que detalló, que se borran los días, en ese segundo archivito que está levantando, o el segundo recibo, o la liquidación, debería chequear qué es lo que se está informando en ese recibo. Si ese adicional corresponde a la única liquidación, tendría que entrar al convenio, la pestaña formatos y COS, y en el ítem cantidad de días trabajados, seleccionar ese ítem que se está informando. Bueno, Claudia, entonces hacé lo siguiente. Anda en consultas e informes, liquidaciones por conceptos, por empleado, por periodo y liquidación. Ahí poné la liquidación en el periodo que estás exportando y tildá mostrar contribuciones y le das a aplicar. Ahí te va a mostrar como si fueran todos los recibos de sueldos sumados los conceptos de contribución. Fíjate si este concepto en el empleado que hayas reliquidado o en todos se está liquidando, si vos lo ves ahí o si no lo ves al contribución LRT. Bien, Ezequiel, ahí analizando el ticket que enviaste, sí, con el recibo y el error que se estaba dando, sí, lo que hay que chequear en primera instancia dentro del convenio, sí, solapa formatos y COS del convenio, vamos a ir a la parte, a ubicar el campo de base diferencial, sí, de OS y FCR, sí, ahí lo que debes tener agregado, sí, es el concepto 4035, sí, que hace referencia o se liquida la parte de obra social T parcial por lo remunerativo, y el concepto 4110, que es obra social T parcial sobre la parte no remunerativa. Y lo mismo para el campo, ¿sí?, de base para el cálculo diferencial de contribución de OS y FCR. ¿Sí? Ahí solamente vamos a agregar esos dos conceptos, ¿sí?, que son o hacen referencia a la parte parcial. ¿Sí? Luego, lo que debes chequear es en la base imponible 4, ¿sí?, que tengas agregado el concepto 4030, que es la obra social, 4035, que es obra social T parcial,
4110, que es obra social no remunerativo, y faltaría agregar el concepto también, lo que debes tener, el de obra social T parcial sobre lo no remunerativo. Así que ahí voy a chequear bien el código, no recuerdo, es 4110, o sea, 4100 y 4110, ¿sí? Son los dos códigos de obra social referidos a la parte no remunerativa. ¿Sí? Entonces, repasando, en la base diferencial de OS y FSR, solamente los dos conceptos que hacen referencia a la parte parcial. Y en la 4 y en la 8, los 4 conceptos de obra social. O sea, obra social T parcial, obra social sobre no REM y obra social sobre no REM T parcial. Y por último, ¿sí? En la página de AFIP, en la parte de conceptos, ver conceptos, ¿sí? Debes tener o identificar el código 2260, que es la parte no remunerativa o el concepto no remunerativo de OSECAC, ¿sí? Ese concepto debe tener tilde en aporte y contribución de obra social, ¿sí? Bien, Claudia, sí, eso hay que recordar siempre. Lo mismo ocurría con los conceptos cuando hay alguna modificación y ajuste sobre algún concepto de contribución y de tracción. Siempre que se ajusta, sí o sí se tiene que reliquidar, que es lo primero que aclaramos cuando arrancamos el curso hablando de la 9. Sí o sí se reliquida porque si no, no se aplica el cálculo interno. Es condición necesaria eso, sí o sí. Así que aguardamos. Bien, Mónica, habría que ver en el TXT esos registros, si no lo que deberías hacer es abrirse el archivito TXT, te posicionás en la línea o el renglón 43 y luego 55, y ahí te va a decir cuál es el código de ese concepto. Y esos dos códigos de la línea o renglón 43 y luego 55 son los que para AFIP no existen. ¿Por qué? Porque si vas en AFIP a conceptos, no están dados de alta, entonces deberías habilitarlos y listo, y después volvés a exportar. María Cristina, ahí no es necesario reliquidar, ¿sí? Ahí lo que debes hacer es ir a la página de AFIP, conceptos, ver conceptos, eliminar el concepto y darlo de alta nuevamente con el código 551.000 para poder tildar, ¿sí?, los subsistemas que correspondan, ¿sí? Pero no es necesario reliquidar, ya cuando vos cambiás o das de alta el nuevo código, ¿sí?, asignándole al código 551.000, ¿sí?, ya te lo va a tomar nuevamente el mismo TXT que venía exportado. Mónica, no, únicamente se cargan en AFIP o se exportan en AFIP los conceptos que se liquidan por recibo de sueldo, únicamente esos. Conceptos que uno utilice, no. Si en el listado de convenios yo tengo 40 conceptos y uso solo 10 van a tener código asociado de AFIP, que son los que a AFIP le interesa saber para hacer cuando cotejen la información de la subida de los archivos. Otros conceptos no, únicamente se le asocian los códigos de AFIP a los códigos que liquida por recibo de sueldo, otros no. Bárbaro, Claudia. Sí, no, reliquidar nos referimos cuando indicamos que deben reliquidar, es cuando va por movimientos, liquidaciones, calcular. El estado de la liquidación es liquidada,
Entonces deberían ir reliquidar. A eso nos referimos cuando indicamos reliquidar. Ezequiel, ¿es el mismo número de ticket? ¿Nos podrías tipear, por favor, el número de ticket, que sería el ticket ID? Ezequiel, ahí estaba observando, sí, que enviaste la captura, sí, con respecto a la configuración en la página, sí, como te había mencionado, el código 2260, sí, que es correspondiente al concepto no remunerativo de OSECAC, sí, tiene que tener el tilde en aporte y contribución, sí, de obra social, sí. Ahí, no sé si ya lo había subido anteriormente, pero bueno, en este caso no te está dejando modificar ese concepto porque debes tener seleccionado la liquidación que te está dando observación. ¿Sí? Lo que debes hacer es eliminar la liquidación, ¿sí? Que te está dando observaciones, luego ir a la parte de conceptos, ver concepto, modificar el concepto 2260 y tildar el campo de aporte y contribución de obra social y el campo de LRT. ¿Alguna le quedó algo algo que haya quedado más arriba que no lo hemos visto y no lo respondimos?
Bien, Claudia, entonces, si te parece, damos por cerrada la consulta y eso ya está solucionado. Fabián, bueno, acá aclara que todo ok también. El que vaya solucionando sus consultas por la página, si nos pueden ir diciendo y pasando el número de ticket, así los vamos cerrando, si les parece, por favor. Así vamos filtrando ya las consultas del vivo de hoy. Y bueno, veo que acá queda Horacio que mandó 38 13 68. Ahora vamos a ver eso. María Cristina, ahí con respecto al jubilado, sí, bueno, se va a liquidar en un convenio aparte, sí. Lo que vas a ajustar o cambiar de la configuración del formato para esos empleados es la base imponible 4 y 5, ¿sí? En la cual al no liquidarse los conceptos de obra social y ley, ¿sí? 19032, en ese caso vas a configurar indicando como origen rango de tipo de concepto de remunerativo a remunerativo, suma, importe, ¿sí? Y de esa manera te va a pasar la base que AFIP espera. Después, a través de la configuración del SICOS del legajo del empleado, AFIP va a determinar que no va a llevar sí esos cálculos, o no va a aplicar el cálculo correspondiente sobre esas bases.
Bien, Ezequiel, sí, en ese caso sí, o sea, porque el formato del convenio está parametrizado ya para todos los clientes, pero obviamente cuando vos das de alta o incorporás los conceptos en cada cliente, vas a tener que hacer la configuración de ese concepto para tildar en aporte y contribución de obra social. Horacio, lo que te voy a pedir es que por esa consulta que enviaste por el error que da en el momento del proceso de la exportación, que vayas dentro del sistema Catedral, para que si voy a dar tiempo para que te ubiques dentro del sistema, vas por archivo, tablas y COS, formatos de exportación, formatos y COS. ¿Sí? Por archivo, tablas y COS, formatos de exportación, formatos y COS, te posicionás en el formato del libro de sueldo digital, te va a quedar en color azul. Del lado izquierdo vas a ir a detalles del formato. Dentro del detalle del formato, en número de orden, buscas la columna 230, que es donde te está dando error en el momento de la exportación, y ahí hacerle botón derecho, modificar. Una vez que modificas ese ítem, que va a ser el ítem 230, cantidad de horas trabajadas, te vas a la celda función asociada. Hay una función que se llama tope total horas laborables. Ahí presionás de tu teclado la tecla suprimir, aceptás, cerrás y volvés a generar el proceso de exportación y confirmanos. ¿Sí? En este caso, Horacio únicamente, por este error que tiene. No lo tienen que hacer todos, sino exclusivamente Horacio que está teniendo este error cuando exporta. Horacio, si me podés confirmar a ver si llegaste a la raíz del formato, a ese ítem al 230.
Listo, Horacio, guardamos eso entonces, a ver si ahí podés exportar. Bien, Darío, si utilizaste el 530.000, ese código da error para FIP, entonces lo vas a tener que reemplazar por el 551.000 para que te deje de dar ese error. Bien, Horacio, vas a verificar esto. Vas a ir al convenio, a la pestaña Formatos y COS, y en Formatos y COS, si el convenio es quincenal, en el ítem cantidad de días trabajados se indica ninguno en origen en lugar selección de conceptos. Y como es un convenio quincenal, vas a tener que definir el ítem de cantidad de horas trabajadas. No pueden estar los dos ítems definidos, días y horas. O se define uno o se define el otro. En caso quincenal, en el ítem días trabajados se informa ninguno, en clase de liquidaciones se dejan todas tildadas y se define el ítem de cantidad de horas trabajadas. En cambio, en el caso contrario, si sería un convenio mensual, el ítem que se define es el ítem de cantidad de días trabajados y en el ítem cantidad de horas trabajadas indica ninguna. Por la consulta, Horacio, de la obra social, este vivo es puntualmente para lo que es libro de sueldo digital, con lo cual eso vas a tener que abordar la respuesta por ticket. Por el error de la exportación eso ya estaría, pero recordá de que se debe informar un solo ítem, u horas o días, dependiendo cuál es el convenio que necesite exportar en cada caso. Horacio, reitero, recordar que si es un convenio quincenal, no se pueden informar los ítems de días trabajados y horas trabajadas, eso uno u otro. En este caso, en el ítem días trabajados, se indica en origen ninguno y en clase de liquidaciones todas. Y solamente se va a definir el ítem cantidad de horas trabajadas con los conceptos únicamente que afectan cantidad de horas. Y en la pestaña clase de liquidaciones se van a tildar todas. En el caso de que el convenio sea mensual, el ítem que debe definir es el ítem de cantidad de días trabajados, donde se van a seleccionar
los conceptos que afectan cantidad de días. Y en la pestaña clase de liquidaciones se tildan todas, y en el ítem horas trabajadas, ahí se indica ninguno por ser un convenio mensual. Lo que mencionaba de la consulta, en este mismo ticket que hay una consulta por la base de obra social, que no tiene que ver en este caso por libro de sueldo digital, ahí aguarde la respuesta a que la consulta sea tomada, pero lo que va a tener que detallar es cómo llega usted a ese valor, cómo llega a la base para que se pueda aplicar el cálculo. Horacio, vuelvo a reiterar, sería, va al convenio, a la pestaña formato SICOS. En formato SICOS, busque el ítem cantidad de días trabajados. Y ahí, si el convenio es mensual, debe definir en origen selección de conceptos, operación suma, columna cantidad, y selecciona los conceptos que afectan cantidad de días únicamente. Y después busque el ítem de cantidad de horas trabajadas y en origen ahí se va a indicar ninguno, y en clase de liquidaciones todas. Bien, si no lo ve el ítem, puede ser que no esté habilitado, y en este caso, por ser un convenio mensual, es correcto, únicamente tiene que figurar el ítem cantidad de días trabajados. Horacio, sí, ahí entendemos por lo que estás comentando que en realidad no es mensual ni quincenal, es un mensual por hora. Entonces, en ese caso vas a tener que volver a la raíz del formato donde había ido hoy por archivo, tabla SICOS, formatos de exportación, formato SICOS. En el formato del libro de sueldo digital del lado izquierdo va a detalles del formato y vuelva a ubicar el código 230, que era el concepto, el ítem de cantidad de horas, ¿sí? Sobre ese haga botón derecho modificar, y en origen del valor le va a tener que indicar desde conceptos asociados en lugar de tabla de referencia, y acepta. Una vez que acepta, ahí sí le va a permitir ir a su convenio, a la pestaña formato SICOS, y ahí va a encontrar el ítem de cantidad de horas trabajadas. Y ese va a ser el que defina. Entonces, como este caso va a ser mensual por hora, luego busca el ítem de cantidad de días trabajados, y sobre ese le hace botón derecho a modificar, y en origen indica ninguno. Y solamente va a informar el ítem de cantidad de horas trabajadas en la nueva columna que ahora va a figurar.
Horacio, sí, se deben informar los códigos de conceptos que afectan cantidad de horas, ¿sí? Que van a ser las horas trabajadas, las licencias y inasistencias. Sería operación suma, columna, cantidad. Horacio, ¿sí? Le reitero si quiere la configuración. Selección de conceptos, ¿sí? Para los que afectan cantidad de horas, horas trabajadas, horas sin asistencias, horas por enfermedad, y además no se olvide de seleccionar vacaciones y SAC. Bien, Darío, si nos puede pasar el número de ticket, así lo cerramos. Y Horacio, bien, ahí vemos que va a aprobar. Bien, Fabián, ahí estamos chequeando. Es raro que pase que figure en blanco ese campo. Lo vamos a tener que revisar. Si nos podés pasar las capturas de pantalla de cómo tenés configurado el concepto de días trabajados y después cuando vas a generar la preliquidación, es decir, en esa carga de novedades, cómo lo trae, porque es raro, está testeado todo y nos parece raro, lo vamos a tener que ver como un caso aparte para poder analizarlo. Si nos podrías mandarle esas imágenes, aclarando, ¿no? De que por la automatización de la actualización, digamos, por la detracción, si bien te lo hace bien en parte, pero en parte te lo trae en blanco, si podés avanzar ahora con la liquidación, podés completarlo manualmente, pero es un caso a revisar. Así que si nos podés mandar las capturas para que lo podamos ir analizando, te agradecería y nos pases el número de ese ticket donde tenemos que analizar puntualmente eso con esas imágenes. Perfecto. Bien, Horacio, te faltaría entonces que detalle puntualmente, no sé si quieren esta misma consulta en un ticket nuevo, la base, cómo llega el cálculo de la base para el cálculo de la obra social.
Ezequiel, ahí con la consulta que enviaste, ¿sí? En este caso tendrías que revisar, ¿sí? Que en la base diferencial, ¿sí? Del formato psico del convenio tengas agregado el concepto de obra social de parcial, y en la 4 y en la 8 agregado, ¿sí? Lo que serían la obra social y obra social T parcial. En caso de que tengas parte no remunerativa, ¿sí? Tendrías que agregar también o calcularse el concepto de obra social por la parte no remunerativa y la parte parcial también. Sí, pero es similar o el mismo tratamiento, sí, que vimos en comercio. Sí, o sea, en los campos de base para el cálculo diferencial solamente se informan los conceptos diferenciales o obra social T parcial. Y en la 4 y en la 8 se informa todo. Bien, Horacio, sí, eso mismo que detallaste acá en esta consulta lo vas a tener que detallar por ticket para quien tome tu consulta te enfoque al cálculo que necesitas y te aplica la fórmula para que haga el cálculo que requieres en esa, para la obra social. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Lo invitamos, si quieren volver a participar el día viernes, ese va a ser con otro horario. A partir de las 10 horas va a ser el día viernes.